Todos recordáis cuando presenté esta conferencia, era la número 4, corría el año 2006, y mostramos este juego de cartas, Illuminati New World Order, conocidas como INVO. Y allí estuve mostrando un montón de cartas de este juego, del cual ya expliqué su procedencia y cómo había sido requisado por el gobierno de Estados Unidos, etcétera, etcétera, en su momento, y que se mostraba el ataque a las Torres Gemelas años antes de que aconteciera, el ataque al Pentágono y tantas cosas más que se han ido produciendo y que hemos venido mostrando a lo largo de todos estos años. Con lo cual, evidentemente, ya se denotaba que este juego no era un jueguecito porque sí, sino que había toda una agenda marcada allí de lo que iba a acontecer para conseguir algo en este mundo. Y el título es Nuevo Orden Mundial. Sí, por parte de los Illuminati, eso sí. Y vamos a ver qué cartas había allí que ahora nos interesa mostrar también. Un juego que quizás no era tan juego y que todo se disfrazó de juego para dar un mensaje a más de uno. Mirad esto. No me digáis que nos sorprende. Marcha en Washington. A la izquierda es la carta y a la derecha la traducción de la carta. Y da que pensar, ¿no? Fijaos cómo en la manifestación, en la carta aparece el típico triángulo con el ojito, que da a insinuar que todo esto es movido por agentes Illuminatis. Y ya hemos visto quién está detrás de agentes Illuminatis. Sí, claro, todos hablamos de masonería, sociedades secretas, cierto, pero que están los jesuitas, que son los que llevan la gran conexión en todo esto. Y claro, a la derecha ves lo que aconteció y dices, ostras, si es que parece que prácticamente esto ya estaba más que definido. Claro que han habido muchas ocasiones en que se han producido manifestaciones en ese lugar, puede ser, pero da que pensar, como mínimo. Sobre todo después cuando vemos esta otra, de ley marcial, donde vemos a unos soldados con el casco que también, mira por dónde llevan el famoso triangulito, en el casco y en la hombrera o en el hombro. Bueno, pues en la foto que veis al lado, sobre ley marcial que hemos puesto, una vez más vemos una similitud. Ciertamente aquí vemos soldados de la Guardia Nacional. Sí, llevan la bandera de Estados Unidos, no llevan ningún triangulito, pero es una situación que da que pensar, porque esto que estamos viviendo ahora, que está aconteciendo en Estados Unidos, concretamente en ese lugar, dará pie no solo a un toque de queda como ha habido, sino a una ley marcial, porque las cosas se pueden llegar a complicar. Pues no lo sabemos tampoco, pero sí es cierto, da que pensar. Mirad también esto otro. Sí, los famosos Simpson. Resulta que hace ya un buen tiempo mostraron esta imagen, este dibujo animado, que curiosamente se parece mucho al personaje que veis en fotografía a la izquierda. El mismo tipo de atuendo. Además, fijaos que hasta en el pecho lleva, entre el pecho y las costillas, toda una cosa redonda, dibujada, que parece un sol radiante, no se sabe muy bien lo que es, pero fijaos cómo también arriba lleva algo que parece, en el dibujo se ve una cosa negra un poco indefinida, y en cambio en la fotografía se ve como unos triángulos dentro de otros triángulos, ¿no? En fin, que da que pensar también eso. ¿Y cómo puede ser que los Simpson hayan hecho esto? ¿Puede ser que este señor de la fotografía ya lleve años haciendo cosas así y los Simpson lo reflejaran en los dibujos precisamente en ese lugar? ¿O es una casualidad? ¿O es que una vez más nos indicaban algo que ya sabían que podía suceder como agenda? Pues no lo sabemos, pero ahí queda esto. Y hablando de este señor, con estos cuernos, ¿quién es el hombre con gorro de cuernos que ha irrumpido en el Capitolio de Estados Unidos? Jake Angeli, Yellowstone Wolf, es un seguidor del movimiento conspiracionista QAnon que asegura practicar el chamanismo. Es una de las caras más visibles del asalto al Congreso de Estados Unidos. Y sí, porque si veis fotografías de todo lo que aconteció, él sale en unas cuantas precisamente.
Pero fijaos cómo lo califican, conspiracionista QAnon. Ya sabéis, el movimiento Q, de apoyo a Donald Trump, y que es tildado de esto de conspiracionista. Pero se nos dice que además practica el chamanismo, con lo cual nos identificamos enseguida en línea de pensamiento en que esto tiene que ver con cuestiones de espiritismo, satanismo, sí, todo es cuestión diabólica, llamadle como queráis, pero que va siempre ligado al lado oscuro. Aunque algunos piensen que esto está a la mar de bien, pues no, y lo hemos mostrado en todos los temas de puertas dimensionales. Pero bien, fijaos cómo aquí se habla de movimiento conspiracionista a QAnon. El asalto al Capitolio de Estados Unidos deja imágenes nunca antes vistas en la democracia del país norteamericano, con rocambolescas instantáneas de simpatizantes de Trump irrumpiendo en el interior del Congreso en Washington. Alguno iba vestido del águila americana. Una de las imágenes que ha dado la vuelta al mundo es la de un sujeto con gorro de piel, con cuernos y el pecho descubierto, que a Medrés, como no debe hacer frío tampoco ahora allí, que incluso se ha fotografiado en la tribuna del Senado. Luego lo veremos también. Pero ¿quién es este individuo? La agencia EFE le entrevistó en una manifestación pro-Trump en Arizona, poco después de las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre, en las que venció el demócrata Joe Biden. En aquella ocasión, el hombre se identificó como Yellowstone Wolf, aunque indicó que su nombre en realidad es Jake Angeli. Luego veremos si realmente este es su nombre también. Se trata de un seguidor del movimiento QAnon, una red que promueve teorías de la conspiración, y entonces aseguró que había habido muchos votos para Biden utilizando el nombre de personas fallecidas fallecidas hace más de 2 décadas. Y esto se llegó a denunciar y bueno, hubo mucho lío con toda esta cuestión, porque sí, había gente que votaba y resulta que llevaban años muertos. Bueno, es uno de los escándalos que hubo y que Trump, lógicamente, junto a otros datos, pues no ha parado de decir que todo esto era un amaño y que le habían robado las elecciones. ¿Era para tanto? ¿Había tal cantidad de votos que esto fuera realmente de peso para decantar hacia un lado o el otro? El ciudadano de a pie difícilmente sabremos eso nunca. Algunos dirán que sí, otros que no, pero el dato oficial, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Pero fijaos bien, habla que QAnon promueve teorías de la conspiración. ¿Sabéis qué dicen? Bueno, entre otras cosas, aparte de toda esta cuestión política, de presidencia, también hablan que son antivacunas, antimascarillas y varias cosas más. Diciendo también que Biden va unido a un poder que está en Europa. Sí, ya lo veremos también después. Y bueno, y más cosas, sí. Pero ahora lo que nos interesa es ver cómo esta gente que está diciendo estas cosas ya son catalogados directamente de teorías de la conspiración. No se valora si esto es así o no siempre. A veces hay cosas que verdaderamente se pueden demostrar que son una tontería solemne que han soltado y otras veces pues es para pensar. Y hay datos que a veces demuestran que según qué cosas son ciertas y que son contrarias a lo que dicen muchos medios oficiales. Pero dicho esto, vamos a ver más datos, más cosas interesantes. Y os lo remarco en recuadro, una vez más. En ella, Angeli aseguraba practicar el chamanismo y que su objetivo era recuperar nuestra nación de los comunistas y globalistas que han infiltrado nuestro gobierno desde los niveles más altos para destruirlo desde dentro y crear un nuevo orden mundial. Por tanto, decir que quieren crear un nuevo orden mundial también forma parte de que, si dices eso, eres un conspiranoico, como esta gente de QAnon. Fijaos cómo están hablando de una serie de factores que ya son todos tildados de conspiración. Y a todos estos se les aplica directamente este título que es ya peyorativo. Pero es interesante porque esta gente habla del nuevo orden mundial. Hemos visto el juego de cartas Illuminati New World Order que da unas pruebas importantísimas de lo que hay detrás
para generar verdaderamente un nuevo orden mundial. Hemos visto a personajes de primera magnitud, Henry Kissinger, el Papa mismo y tantos otros hablando de un nuevo orden mundial continuamente, y en cambio estos no son tildados de conspiranoicos. Es extraño, ¿no? Pero bueno, sigamos viendo esto. Según Angeli, estas personas lo hacen a través de chantaje y explotación sexual infantil. Estoy aquí para difundir la palabra sobre acabar con la esclavitud, aseguraba, en una protesta en la que asimismo comparó el Estados Unidos actual con la Alemania nazi. Fijaos de qué cosas llega a hablar también. Y aquí lo tenéis precisamente a este señor con una pancarta que ahora aún veréis mejor aquí. ¿Qué dice? Pues que Q lo envía y se fotografía con el cartelito que antes llevaba en la mano, con la simulación de 2 disparos en la pancarta, pero además al lado de esta otra pancarta de pie que también habla de Q. Aquí lo tenéis de nuevo, con la pancarta reducida en su mano, con el mismo atuendo. Aquí lo veis en un lugar también, con la misma pancarta, eso sí, como puesto en una lanza. ¿Y dónde está? ¿Os acordáis de esta campana? La estuvimos mostrando, estuvimos hablando también sobre esta campana y todo lo que esto significaba y qué se había hecho en ese lugar, etcétera, etcétera. Pues esto lo debemos conocer, porque tiene que ver con libertad. Y es curioso porque fue a este lugar donde hay esta campana que tenía que ver con libertad, y ayer estaba precisamente en el Capitolio, donde encima del Capitolio hay una estatua, que también lo mostramos en conferencia, que se llama la diosa de la libertad. Pues va a esos lugares. Todo esto es un mensaje, evidentemente. Y aquí lo tenéis sin todo el atuendo y las pintadas en la cara que lleva en esas fotografías. Pero ya veis lo que hay a su espalda. Sí, objetos indios, de los chamanes también, sí. Y mirad qué cosas también. Aquí lo veis ya entrajado, con gente encorbatada, evidentemente, con personas de primera magnitud. Y vamos a ver algo más. Bueno, aquí veis cómo se habla de él, su nombre, etcétera, etcétera. Dice, ¿os dais cuenta? El vikingo es Jacob Chansley, pero se hace llamar Jake Angeli. Aquí dándose la mano, tan contento, con gente que evidentemente, ya veis, ya llevan en la solapa la bandera de Estados Unidos, por tanto, se mueve en un ámbito un poco elevado. Y aquí tenéis también quién es el lobo de Yellowstone, el cornudo que ocupó la mesa del Capitolio. Jake Angeli, de 32 años, es miembro de QAnon, un colectivo que cree en una serie de teorías de la conspiración. Y hemos visto que habla de que es del chamanismo, practicante de chamanismo, pero fijaos que llevan la pancarta, pues habla también de Dios. ¿Esto es lógico? ¿Es coherente una cosa con otra? Para nada. Evidentemente, para nada. Pero ahí está esta cuestión. Mirad, aquí lo veis precisamente en un momento que estaba, vamos a leer lo que pone el pie de página traducido. Jake Angeli marcha desde el Palacio de Justicia del Condado de Maricopa hasta el Capitolio del Estado de Arizona el viernes 20 de septiembre de 2019 para exigir acciones contra el cambio climático. Sorprende, porque teóricamente el tema cambio climático y Donald Trump no es que fueran de la mano. Y aquí, en cambio, habla contra el cambio climático. Bueno, quizás la traducción contra no está bien, no lo sé. Pero al menos está relacionado también todo esto, lo que él hace, con cambio climático. Bueno, sigamos viendo algo más. Aquí ya está dentro del Capitolio, con la bandera de Estados Unidos en su mano, el megáfono. Y quien lleva el megáfono, evidentemente, es porque mueve cosas. No es el que va allí a secundar lo que hacen los demás. Veis que está al lado de otros que han entrado en el Capitolio con la bandera de Trump como presidente. Y aquí lo veis también ya puesto en el lugar presidencial y, bueno, haciendo un símbolo